¿Bien? Buenos días, bienvenidos. La canción que estábamos cantando ahora, Te alabaré, en todo tiempo te alabaré. O sea, en todo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? No importa si estamos bien, si estamos mal, si las cosas están saliendo como queremos, como no queremos. No importa lo que sea que esté pasando, seguimos alabando a Dios. Si algo que queremos que salga no sale, alabamos a Dios. Y si sale, pues con mayor razón alabamos a Dios. Entonces, a veces es lo que se nos olvida hacer, alabar a Dios. En todo tiempo se nos olvida. Cuando todo está saliendo bien, gracias a Dios, pero cuando las cosas están saliendo mal, como que más bien como que no me acuerdo de Dios, porque Dios como que tampoco está acordando de mí. Dios sabía que yo necesitaba esto, Dios sabía que yo necesitaba que esto me saliera y no me están saliendo las cosas. Entonces empieza el desánimo a lo espiritual, empieza un conflicto. Es un conflicto entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. Empieza un conflicto entre orar o no orar. Oro, me quedo dormido. Oro o no oro. No, es que no tengo ganas de hablar con Dios. Canto o no canto. Alabo a Dios o no alabo a Dios. Hay tantas maneras de hablar a Dios. Una forma importante es cuando uno viene a la iglesia. Y otra es cuando usted está en la calle, cuando usted va por ahí caminando, cuando usted sale a hacer ejercicio, cuando usted está en su casa, haciendo tal vez un oficio. Usted en ese momento que está haciendo ese oficio, usted puede estar orando. Usted necesita una habitación con todas las condiciones para orar, ¿no? Usted puede, mientras va manejando, usted puede ir orando, mientras usted va caminando, puede ir orando, mientras usted va en el bus, usted puede ir hablando con Dios. Son formas de alabar. Y por eso empiezan los conflictos en la vida del cristiano. Tal vez en la persona que no sea cristiana no podemos hablar de ese conflicto. El conflicto que hay en la persona que no conoce del Señor es un conflicto con sí mismo, con lo que quiere hacer y con lo que no puede hacer. El conflicto del cristiano es el conflicto de lo que quiere hacer a su manera o lo que tiene que hacer a la manera de Dios. Ese es un conflicto distinto. Entonces, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Es como dicen, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Entonces, ¿a quién le conviene más que buscar a Dios? ¿A quién le conviene más estar conectado con Dios? A nosotros. Y la parte que más le conviene buscar a Dios y más le conviene estar conectado con Dios es a nosotros. La parte que menos le necesita de nosotros y de esa relación con Dios. Pero cuando Él sea el que menos necesita de esa relación con Dios, porque Él no nos necesita a nosotros, Él es el que siempre ha tomado la iniciativa de buscar al ser humano. Él es el que quiere tener la relación con nosotros, Él es el que quiere que nosotros hablemos con Él, Él es el que quiere ser nuestro amigo y es la parte que menos necesita. Eso es ilógico, ¿cierto? Pero con Dios siempre las cosas se van a salir de la comprensión y del raciocinio humano. Entonces empieza a haber ese conflicto entre ser el cristiano que Dios quiere que yo sea o ser el que yo quiero ser. En temas de conflictos, pues conflictos hay todo el tiempo, ¿cierto? Conflictos hay en el trabajo, conflictos hay en la casa, conflictos hay personales, conflictos hay mundiales. Ahorita vemos el conflicto de la guerra Rusia-Ucrania, que no solamente afecta a Rusia y Ucrania, ha afectado a todo el mundo. A todo el mundo lo ha afectado, con ser que los únicos están peleando en ellos dos, pero ha afectado a todo el mundo en temas económicos, políticos, financieros, han afectado a todo el mundo. Y ese conflicto de Rusia y Ucrania lleva más de un año. En febrero cumplieron un año de guerra. Pero no solamente ese tiempo de guerra entre Ucrania y Rusia, siempre el ser humano ha peleado, el ser humano siempre ha tenido conflictos, durante toda la existencia del ser humano han habido batallas, ¿cierto? Unas por justa causa, otras por no, pero siempre ha sido más como por el hambre de poder, de dominar. Siempre los imperios que han habido han
porque quieren apoderarse de otros países y ser ellos los que mandan, ser los que tengan el control, el dominio político y militar. Es el hambre de poder de una persona. Un hombre que quiso ser poderoso y tenía una influencia militar y política para lograrlo y lo hizo en cierta forma. Y llegó a abarcar no todo el mundo, pero sí para lo que en esa época era el mundo conocido. Si hablamos del imperio egipcio, del griego, del romano, toda esa gente en su tiempo fueron dominantes para lo que ellos eran, para lo que era el mundo conocido para ellos. Esos conflictos de intereses, esos conflictos de querer ser el que manda, va a llevar a que el ser humano se destruya a sí mismo, porque se han matado personas, han muerto millones y millones y millones de personas desde la época antigua donde se querían dominar unos a otros. Los más fuertes tratando de dominar a los más grandes, a los más pequeños, a los más débiles, ellos con tal de no dejarse dominar, trataban de hacer lo posible por defenderse, y en el proceso de defenderse morían muchos, algunos tenían que rendirse. ¿Qué es una batalla? ¿Ustedes han pensado en qué es una batalla alguna vez? ¿Ustedes han estado por ahí sentados y han dicho que era una batalla? Son preguntas que uno no lo hace, ¿cierto? ¿Qué es una batalla? ¿Qué es una batalla? Una batalla es una lucha, es un conflicto entre dos fuerzas, ¿cierto? La iglesia no es ajena a tener que librar batallas, porque la iglesia pertenece a un reino, es el reino de Dios, el reino de la luz, podemos decir, y el mundo en el que la iglesia está pertenece al reino de las tinieblas. Entonces, luz y tinieblas van a estar siempre enfrentadas, en batalla. Hay un conflicto entre la luz y la oscuridad. Como cristianos tenemos que tener claro que las batallas deben ser una realidad en nuestra vida. No podemos creer o no podemos ignorar esa situación. Las batallas deben ser una realidad en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que se manifieste el poder del Evangelio en nosotros y nos sintamos entonces verdaderos hijos de Dios. Como cristianos, las batallas son una realidad. Hay que dice un meme que decía: no, pero es que Dios ya me confundió con Rambo, porque Dios le da las mejores batallas a nosotros, pero ya me confundió con Rambo, ¿no? Todas como que las más me las está dando a mí, las más duras me las está tirando a mí, ¿no? Pero cada que nosotros tenemos una batalla es un escenario necesario en la vida del cristiano para que forme nuestro carácter, para que maduremos espiritualmente, para que aprendamos a depender de Dios, para que Dios se manifieste en medio de esa situación con el poder de su palabra. Pero también las batallas son la antesala a una bendición. Las bendiciones son regalos de Dios que envuelve en papel problema. Siempre Él envuelve un regalo en un papel problema. Por lo general, lo bueno viene después de lo que parece no tan bueno, pero viene en esas situaciones que nosotros decimos: estoy luchando, estoy batallando, estoy sufriendo. Y esto como que en vez de mejorar, como que antes más se pone más maluco, como que antes de como que el agua baje, como que antes más se me va, ¿cierto?, subiendo el agua al cuello, y ya como que no encuentro la salida, y uno empieza así como: bueno, ¿hasta dónde va a pasar? ¿Hasta dónde voy a llegar con esto? ¿Hasta dónde va a continuar esta situación? Eso es un conflicto. Ahí empiezan a verse unos sentimientos encontrados. Se pone a prueba la fe, se pone a prueba lo que yo he creído, se pone a prueba lo que me han enseñado, se pone a prueba eso que yo creo que es Dios y que se supone Dios debe ser en mi vida. Y empiezan a haber esas batallas. Por eso el tema que queremos compartir hoy se llama Dios en medio de los conflictos. Dios en medio de los conflictos es el tema hoy. Es decir, ¿cómo vemos a Dios
vemos a Dios en medio de nuestras batallas? Nosotros tenemos batallas toda la vida, toda la vida. Tenemos problemas, dificultades, esos son conflictos. Y por eso oramos por esos conflictos, oramos por esas situaciones, oramos por esas peticiones. ¿Y cómo vemos a Dios en medio de esos conflictos, de esas batallas? ¿O no lo vemos? ¿Será que no vemos a Dios en medio de esos conflictos? Vamos a compartir unos puntos acerca de cómo podemos ver a Dios en medio de los conflictos. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo es la figura de Dios en medio del conflicto? El primer punto que le quiero compartir hoy es, vamos a ver a Dios como el Dios de las batallas. Es lo más importante, es como la sombrilla de todo lo que vamos a ver hoy. Vemos a Dios como el Dios de las batallas. Éxodo 14, Éxodo capítulo 14, verso 14. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? Tranquilos. ¿Usted ha escuchado una expresión, un dicho que a veces dicen cuando se están haciendo cosas, lo escuchamos en la televisión, en las películas, o a veces hasta uno dice: perdimos la batalla pero no la guerra? ¿Te escuchas eso? Perdimos la batalla pero no la guerra. Entonces, esta es una expresión que es habitual. Tal vez nosotros no la decimos, pero sí la hemos escuchado, o a veces en proyectos que se están llevando a cabo. Pero es una expresión que hemos escuchado: perdimos la batalla, pero no la guerra. Y hace referencia a que, a pesar de que se pueda experimentar un traspié, un pequeño fracaso, aún hay posibilidad de ganar, ¿cierto? Tal vez esto que nos pasó hoy es un tropiezo, pero todavía hay posibilidad de lograr las cosas. Por eso se dice: se perdió la batalla, pero no hemos perdido la guerra. Entonces, la magnitud de estos tipos de conflictos que a veces tenemos que enfrentar es como el global, ¿no? La guerra es el global de todo. La guerra se compone de muchas batallas, muchas peleas. Entonces, esa es la gran magnitud. Al final lo que vamos a lograr es en todo. Durante el camino ganamos, perdimos, subimos, bajamos, pero ahí fuimos llegando. Un ejército puede perder una o más batallas en una guerra, pero finalmente quedarse con el triunfo, ¿cierto? Porque los especialistas en cuestiones militares señalan que las guerras se deben planear a partir de una estrategia, mientras que las batallas requieren de una aplicación táctica. Entonces, los especialistas en guerras y en temas militares dicen que la guerra se planea desde una estrategia, es algo global, pero las batallas, las que se van peleando, son a través de una táctica que se debe aplicar. Entonces, la fuerza, el ejército, uno de los lados que más batallas gane, seguramente es el que se va a quedar con la victoria. Entonces, pueden haber dos ejércitos disputándose un territorio, peleando. Cada que pelean es una batalla. Puede que uno gane una, otro gane la otra, por la tercera la gane el otro, la cuarta la gane el otro. Y al final, seguramente el que más batallas, más enfrentamientos haya ganado, es el que se va a quedar con la guerra, es el que va a ganar la guerra. Entonces, en la batalla, o en las batallas que se han librado en todo el mundo desde que el hombre le ha gustado esto, pues se han utilizado varias armas que funcionaban como un tipo también de defensa cuando llegaban los ejércitos enemigos. Desde los principios se utilizaban las flechas, las lanzas, ¿cierto? En los tiempos de Salomón ya se utilizaban carros de guerra, caballos. Sí, en la época de los reyes salió a la luz el tema de la caballería, que eso hacía que un ejército fuera mucho más poderoso. Y es por eso que en las batallas era muy común ver choques entre los soldados. Esos choques, ahorita no hay choques entre soldados. Hoy la guerra ha cambiado muchísimo, las batallas son diferentes.
pero en esas épocas era normal ver cómo ellos se tenían que enfrentar, así, el choque, había un choque, venían corriendo, en las películas ya lo vemos, ¿no? Las películas son un reflejo de una realidad, así pasaba, se enfrentaban, venían corriendo y venga, y se chocaban y empezaban con espadas, con lo que tuvieran a atacarse. Y cuando un ejército vencía al otro, se llevaban muchas veces, bueno, el botín, el tema de las armas, lo que tuvieran de valor, pero también les cortaban las cabezas. Muchas veces cortaban la cabeza de los que mataban. Por eso David le cortó la cabeza a Goliat. Les cortaban partes del cuerpo, y eso determinaba, digamos, o simbolizaba el poder de ese ejército que ganaba. Cuando dejaban personas vivas, los llevaban como prisioneros, pero los vendían como esclavos, los hacían esclavos. Y este equipo que ganaba, ese ejército que ganaba, tenía la obligación de recoger a todos sus muertos, enterrarlos y hacer como una especie de duelo, de lamentación por esas personas que habían perdido la vida en esa lucha. Entonces, si hablamos de batallas, ¿cuántas batallas hemos tenido que sufrir nosotros? ¿Cuántas batallas usted tiene que enfrentar en su vida? Nosotros no hemos tenido que enfrentar batallas como las que las que vemos en las películas, las que enfrentó el pueblo de Israel para poder tomar la tierra prometida. Pero esas batallas que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar para tomar la tierra prometida son batallas que podemos casi como alegorizar en nuestra vida, ¿cierto? Para usted una tierra prometida es un logro que usted quería tener, alcanzar. Esa es una tierra prometida para usted y usted tuvo que batallar para lograr eso, ¿cierto? ¿Cuántas situaciones difíciles y casi imposibles de superar a nuestros ojos enfrentamos, y de ellas el Señor nos libró, nos ayudó, nos sacó adelante? Dios sabe que el enemigo nos quiere destruir, nos quiere aniquilar, nos quiere eliminar. El ser humano en sí mismo, no necesariamente siendo cristiano, solamente cumplir con el único requisito que es ser humano, se convierte en un objetivo militar del diablo. El diablo el diablo nos ve a nosotros, a los seres humanos, como objetivos militares. Él quiere destruir al ser humano. Para el diablo no es tan importante, bueno, sí puede ser importante el hecho de que usted sea cristiano o no, porque él sabe que el que es cristiano tiene un valor en las manos de Dios y un propósito, ¿cierto? Es como algo mayor para él, pero indistintamente, si somos seres humanos, cristianos o no, el enemigo quiere destruirnos, porque vemos muchas personas destruidas hoy en el alcohol, en la droga, en la prostitución, a través del narcotráfico, que han muerto sin Cristo. Entonces, por eso el diablo quiere llevar al ser humano a la muerte, mantenerlo en la muerte espiritual para poder llevarlo a la muerte física. Mientras está en una muerte espiritual, lo está convirtiendo en ¿qué? En su esclavo. El ser humano, mientras es esclavo mientras está sin Dios, es un esclavo del pecado, es un esclavo del diablo. Y el diablo, después de que lo tiene como esclavo, quiere matarlo y lo lleva a una muerte física. Hay muchas personas que han tomado la decisión de irse por el suicidio, de tomar las armas en una pandilla o ir a robar, ir a matar y saben que van a matar o a morir y a veces los matan. Entonces el enemigo hace algo parecido a lo que hacían los ejércitos en la antigüedad: le cortaban la cabeza a la gente, después de que lo mataban le cortaban la cabeza, les cortaban los brazos, las piernas, hacían cosas, los llevaban como esclavos. El enemigo quiere lo mismo para el ser humano. El problema más recurrente en la vida de muchas personas es que quieren pelear las batallas solos. El que no es cristiano lo hace de por sí solo, ¿cierto? Pero el que es cristiano parece que no ha creído en esa palabra que Dios dice que era lo que leíamos, que Él pelearía por nosotros y que nosotros podemos estar tranquilos. Hay cristianos que no le han creído a Dios, no han creído que Dios pelea por ellos. Entonces están en una situación y hay que hacer, y no están creyendo que Dios va a pelear por ellos, que Él está dispuesto a pelear por ellos.
no han creído a Dios, no le han creído cuando Él dice que Él peleará por nosotros. Una persona inconversa, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, puede pelear sola una batalla. Y esas personas, aunque no conocen del Señor, buscan ayuda. Ellos se van en un sinfín de cosas buscando ayuda. Tal vez sea en su experiencia, en sus recursos, en sus conocidos, en buscar ayudas de baños, de riegos, de que le lean las cartas, de que le hagan rezos. Ellos buscan ayudas, tal vez apelan a tener figuras religiosas, imágenes, objetos, ¿cierto? Que utilizan como algo, amuletos, ¿cierto? Ellos se necesitan amuletos, ellos buscan objetos místicos en los que ellos se apoyan para salir adelante en una determinada situación. ¿Y por qué el cristiano no puede hacer lo mismo? ¿Por qué el cristiano no se puede apoyar en Cristo? ¿Por qué el cristiano no se puede apoyar en la Biblia? Si usted cree que la Biblia es real, es la palabra de Dios, ¿por qué no nos apoyamos en la Biblia? Y esas personas que buscan en los objetos místicos, en los amuletos, incluso tienen la Biblia como un amuleto. Las personas que no cristianas tienen la Biblia como un amuleto. No, yo la tengo abierta en el Salmo 91 en la sala porque con tenerla abierta ahí yo sé que aquí todos estamos protegidos. Eso es mentira. Entonces cogen la Biblia abierta, a las páginas de ahí ya están amarillas, ¿cierto? Porque siempre están abiertas ahí. Y a veces pareciera que a esas personas las cosas les empiezan a salir bien, ¿no? Si hicieron el baño, el riego, se fueron para el río, se bañaron con ruda, se vieron con ruda en todo lado y algo les salió bien. Y dicen, esto es, yo le puse la fe en esto y esto es verídico. Entonces, pareciera que salieron vencedores y lo lograron, pero no lo lograron porque Dios les hubiera ayudado. Dios no los ayudó, el diablo los ayudó. El diablo los ayudó porque el diablo necesita que ellos estén ahí como esclavos suyos, creyendo en cosas que son antibíblicas, que van en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que confiemos en quién, en Él, solo en Él. Él no está diciendo por ahí, hagan esto, hagan lo otro. No, solo quiere que nosotros nos apoyemos confiadamente en Él. Entonces, si Dios está diciendo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿por qué nos tenemos que preocupar? Ahora, ese estar tranquilos no quiere decir que entonces yo ahorita me acuesto a dormir, no. Estar tranquilos es, no, yo hago lo que humanamente es posible para mí, pero como esto ya se sale de mi control, yo ya sé que Dios lo va a hacer. Y si no lo hace, pues Él va a tener el control de todo lo que vaya a pasar en él. Yo tengo que estar tranquilo. Cuando uno ve a un cristiano desesperado, entonces uno tiene que ver que ese cristiano no está confiando en Dios. Hay que confiar en Dios. ¿Cómo vemos a Dios en las batallas? Segundo punto, como una defensa. ¿Cómo vemos a Dios en los conflictos? Como una defensa. Salmo 5:11. Salmos 5:11. Dice, pero alégrense en todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú ¿qué? Los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Entonces está hablando, alégrense, júbilo y regocíjense. Está hablando de sinónimos de felicidad y alegría, ¿cierto? Según la Real Academia de la Lengua, defensa se vincula con la acción de defender o defenderse con un arma con la que alguien busca la protección o el socorro, ¿sí? Por un ataque.
pero también lo relacionan con la fortificación, la defensa, con un muro, una muralla. Eso también se relaciona con defensa. El término de defensa también se relaciona con el oficio de abogado. ¿Cierto? El profesional del derecho defiende a un cliente o los intereses de este. En el deporte los equipos utilizan una defensa, ¿cierto? En el deporte se utiliza la defensa como un aspecto muy importante para impedir que el que ataca del otro equipo pueda llegar a hacer un punto. Y si vemos que los equipos por lo general tienen una figura que se llama capitán, eso le da al deporte ¿cómo se dice? Como una similitud a un ejército, ¿sí? Le da un cierto tipo de guerreros, que hay un capitán que supone que es el que dirige dentro del campo. Él está dirigiendo sus defensas, él está dirigiendo su ataque, él está dirigiendo cómo contener y qué estrategia están manejando. Eso lo está haciendo un equipo de fútbol, de rugby, de voleibol, de deportes en los que se utilizan varias personas en un equipo. Por eso muchas veces dicen que la mejor defensa es el ataque. Para algunas personas funciona así, y en algunos equipos utilizan esa filosofía. Pero cuando dice el pasaje, pero alégrense todos los que en ti confían, esta expresión es casi como una orden, ¿sí? Es como una orden, pero ¿usted le ha pasado cuando se le pasa algo bueno y usted como que de lo bueno que le está pasando, usted como que no reacciona mucho y la gente dice, pero póngase contento, póngase alegre, mire que lo que le está pasando, ¿no le ha pasado? Pero póngase contento y no parece que estuviera contento por lo que le está pasando, alégrese, esto está pasando aquí. El salmista me está diciendo, alégrese, ¿usted confía en Dios? Sí, bueno, alégrese, ¿por qué no está contento? ¿Por qué está como aburrido? Alégrese, póngase contento, yo de usted estaría saltando. Lo que me está diciendo el salmista aquí es que si usted confía en Dios, yo de usted estaría saltando de alegría. Por eso no podemos ver cristianos por ahí así como aburridos, como nadie me quiere, todo me odia, no como un gusanito. No, tenemos que estar contentos, no importa la situación, la circunstancia. Es una orden que Dios está dando a través del salmista de que alégrese. ¿Usted confía en Dios? Alégrese, esté contento. Es una orden a que los creyentes estemos expresando todo el tiempo nuestra alegría porque hemos confiado, nuestra situación, nuestra causa. ¿A quién? Al mejor defensor que podemos tener. ¿Quién es el que mejor lo puede defender a usted? Dios. ¿Será que Dios habrá algo que Dios diga, no, de eso sí no lo puedo defender? De eso vaya a búsqueda, no sé, vaya a búsqueda aguda o a otra, va a crear otra cosa. No, hay algo de lo que Dios no nos pueda defender. ¿Somos realmente cristianos que ya han creído a Dios? ¿Que confiamos en Él? Porque como podríamos creer, ¿cómo podríamos decir que somos cristianos si realmente no estamos creyendo a Dios? Que Él nos defiende. Dígame, ¿qué puede pensar un niño de 5 años, de 6 años, que ya tiene un poco de uso de razón? Ese niño cuando va de la mano de su papá o de su mamá, para él está confiado porque él sabe que con su papá o su mamá no le va a pasar nada. ¿Qué podría pasar por la mente de ese niño si se da cuenta que el papá o la mamá no lo pueden defender de nada ni de nadie? ¿Cómo podría vivir ese niño? Ese niño es bien tranquilo, ellos no se preocupan por nada. Si ellos están con usted, ellos están en un mundo distinto, sin preocuparse de riesgos, de problemas, de peligros. Por eso ellos no son conscientes de los peligros que los rodean, porque ellos tienen a alguien que los defiende, a alguien que los está cuidando. Si no fuera así, no tendría sentido que fueran niños, entonces ellos ya tendrían que defenderse solitos desde pequeños, ¿o no? Entonces nosotros tenemos que ser como el niño de 5 años que va con el papá. Vamos con Dios, vamos a estar contentos, vamos a estar alegres porque tenemos a Él que nos defiende, que pelea por nosotros. Por eso muchos cristianos andan por ahí, no andan alegres,
No andan alegres, en medio de sus dificultades, sus problemas no andan alegres, no ven a Dios en sus conflictos como una defensa, porque ellos andan buscando la solución ellos mismos, ellos andan buscando cómo defenderse ellos mismos. No tiene sentido ser cristiano si yo vivo mi vida así. No le dan la oportunidad a Dios de que Él lo defienda, no le están dando la oportunidad a Dios de que pueda obrar. Cuando el pasaje empieza diciendo alégrense, está hablando de alegría. Pablo también habla un poco de eso en Romanos 12, en el verso 12. Romanos 12, 12. Yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren ¿en qué? En la oración. Entonces, alégrense en la esperanza, alégrense en eso que ustedes saben que puede venir adelante a futuro. Y tenemos que mostrar paciencia mientras estamos pasándola mal, mientras estamos llevando el bulto, como dicen por ahí. Tenemos paciencia, estamos esperando, pero estamos esperando que alegres. Y claro, alguien me puede decir, claro, como usted no es el que está pasando por esa situación, pues usted puede decir que yo esté alegre. Como no es usted el que no tiene para el mercado, como no es usted el que no tiene para pagar el arriendo esta semana, como no es usted el que no tiene esto o aquello, pues para usted es muy fácil decir que estemos alegres. Pero es que no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios. Él dice, alégrense en la esperanza. Ahora yo creo que no podemos sentir más que alegría cuando sabemos que el Señor nos defiende, cuando sabemos que el dueño de toda la creación del universo está a favor nuestro, porque yo creo que Dios está a nuestro favor. Usted cree algo diferente. Dios está a nuestro favor. Cuando usted y yo sabemos que Dios está allí para nosotros, incondicional, no quiere decir que las cosas puedan ser más fáciles de repente, ¿no? Que van a tener que ser difíciles. Y lo serán por algún tiempo, días, tal vez meses, tal vez años. Pero mientras eso está sucediendo, estamos alegres en qué? En la esperanza de que algo va a venir mejor, de que algo va a cambiar. Y estamos sufriendo, pero tenemos paciencia. Y estamos perseverando en qué? En la oración. ¿Dejamos de hablar con Dios? Yo ya no voy a volver a orar porque es que a mí esta situación ya me tiene mamado. No, yo tengo que seguir orando, orando con Dios. Señor, mira, sigo colocando en las manos de Dios esta situación, sigo hablando con Él. El pasaje que estamos hablando en Salmos habla de júbilo, ¿cierto? Les voy a contar la historia de un pastor que visitó una pequeña iglesia en una zona agrícola en Canadá. Y cuando él fue a hacer esta visita a esa iglesia pequeña, esa zona estaba pasando por una gran sequía. La situación económica de esos campesinos era terrible. Pero a pesar de la pobreza que ellos estaban experimentando en ese momento, ellos seguían reuniéndose en su iglesia para orar y alabar a Dios. Ellos no dejaban de ir a la iglesia. Estaban aguantando hambre, tal vez se tenían que ir sin desayuno, tal vez desayunaban pero no había almuerzo, ¿cierto? Pero a pesar de esa pobreza, de esa necesidad, de eso que estaban viviendo, ellos seguían yendo a la iglesia y se congregaban a adorar y alabar a Dios. Entonces este pastor se quedó realmente impresionado por el testimonio de uno de esos campesinos cuando se puso en pie y citó el libro de Habacuc en el capítulo 3, 17 y 18. En la Nueva Traducción Viviente dice: aunque las higueras no florezcan, no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no hay fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso se puso en pie y lo dijo un campesino. Y entonces este pastor pensó: este hombre de verdad ha encontrado el secreto de la verdadera alegría, ha encontrado el verdadero gozo.
estaban pasando la mal. Dígame cuando uno no tiene plata, es cuando más hambre le da, ¿cierto? Es cuando uno más le antoja de cosas. Y eso de lo que hablo muchas veces de no tener una platica extra para irse a comprar un perro, una hamburguesa, una pizza, un antojo. Pero ¿qué pasa cuando les dan plata para comprar absolutamente nada de comida? Nada, absolutamente nada. Entonces ahí sí hay un conflicto. Entonces ahí sí estamos viendo a Dios como nuestra defensa y estamos experimentando el júbilo. Ese campesino estaba experimentando el júbilo. Él dice, aunque no haya absolutamente nada, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y ese pasaje en Habacuc es una referencia, eso pasó antes de la deportación del pueblo de Judá a Babilonia. Y Dios le estaba mostrando a Habacuc lo que iba a pasar. Dios le estaba diciendo, va a pasar esto, a este pueblo le va a pasar esto, usted va a tener que ir a decir. Pero aparte de eso, aunque ustedes digan todo lo malo que les va a pasar, ellos no lo van a escuchar. Estaba determinado de parte de Dios que esa gente no escuchara, no aceptara, y por eso fueron deportados. Entonces Habacuc, en esta parte del pasaje, él está dando una descripción del peor panorama que pudiera experimentar el pueblo, y lo hacía con lo que para ellos era lo más importante de su economía y lo que daba el sustento para el pueblo. Cuando él habla de las higueras no florezcan, ¿sí? Que las vides tampoco den el fruto, que no haya uva, que se pierda la cosecha del olivo, que los campos estén vacíos sin fruto, que los rebaños se mueran en los campos, que los establos estén vacíos. No han dicho, no haya absolutamente nada. Habacuc pone esa reflexión de esa necesidad absoluta, de una nefasta tragedia económica para el pueblo, solamente para demostrar con eso su completa confianza en Dios. ¿Sí? No importa que me falte todo, no importa que yo tenga que ir a aguantar hambre hoy, no importa que yo tenga que tal vez ir a almorzar donde alguien que me brinde un almuerzo o un desayuno, no importa que me tenga que ir a fiar con la esperanza que de pronto en un X tiempo lo puedo pagar. No importa absolutamente nada. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Me alegraré en el Señor, dice Habacuc. Ahora, es que no tiene nada de malo que a nosotros nos gusten todas las cosas buenas que el dinero puede dar, ¿cierto? No tiene nada de malo que queramos vestir bien, comer bien, siempre vemos ropa que nos gusta, zapatos que nos gustan las mujeres bien, que el bolso que combina con los zapatos y con los, ¿cierto? Y con todo, y quiero comprar esto y quiero comprar lo otro, y esas cosas no es pecado querer tener. Pero no debemos colocar o creer que si las tenemos vamos a ser felices. O sea, nuestra felicidad no depende de esas cosas. Si nuestra satisfacción dependiera de las posesiones materiales que podemos tener, nos vamos a sentir en medio de un problema, nos vamos a sentir destrozados si las llevamos a perder. Esto no es la gente que de pronto quiera tener algo, que va a la quiebra, la bancarrota, pierde las cosas que había logrado. ¿Cómo se pone esa persona? Triste. Para esa persona le acaba el mundo. ¿Por qué? Porque su felicidad dependía de todo eso que tenía. No dependía de nada más. Ahora, nada puede destrozarnos, nada puede acabar, nada puede entristecernos, ni siquiera una bancarrota económica. Si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros nos hemos alegrado en el Señor, podemos hoy estar bien, hoy pudimos comer, ¿qué es lo que me gusta a mí? Hamburguesa. Hoy me pude comer unos langostinos apanados, ¿cierto? Y resulta que la otra semana, no, arroz con huevo. No importa, yo estoy contento, yo estoy alegre en el Señor, aún en medio de la pobreza, aún en medio de la dificultad económica, yo estoy alegre en el Señor. Dios permite que un día tengamos, otro día no tengamos. Pablo mismo lo decía, ¿no? Él estaba experimentado en tener y en no tener, en que cuando comía y cuando no.
Y eso no lo hacía él, que cuando no tenía, no, yo no voy a ir por allá porque yo estoy estudiando, la casa mal, no tengo plata. No, es que Pablo no cargaba plata. Pablo dependía de Dios. Otra cosa que nos hablaba del pasaje en Salmos era el regocijo. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4, porque Pablo apoya esto, lo que decía el salmista. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. La Reina Valera dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Entonces lo más importante que usted debemos entender como creyentes es que el regocijo es algo que debe de ser un hábito en nuestra vida. Tenemos que estar contentos todo el tiempo. Es algo que debe nacer de nuestro corazón. No, es que yo me tengo que estar contento con lo de la iglesia. Apenas llego a la casa estoy aburrido. No. Yo tengo que estar contento en el trabajo, pero cuando llego a la casa estoy aburrido. No, nosotros tenemos que estar contentos todo el tiempo. Por lo que usted y yo sabemos que Dios ya hizo, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Porque Dios, usted se acuerda de un momento en su vida en que usted le haya ido bien, le haya ido bien, que todo haya salido bien, y haya tenido dinero y haya hecho cosas. Y ahora usted tal vez no está pasando por lo mismo. Bueno, si Dios ya lo hizo, nada, lo volverá a hacer. ¿Cómo más vemos a Dios en medio de los conflictos? Tercero, como una fortaleza. A Dios lo vemos como una fortaleza. Segunda de Samuel 22:2. Segunda de Samuel 22:2. Dice, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Aquí está hablando David también. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Entonces mi roca y mi fortaleza y mi libertador. David está amontonando, está apilando títulos sobre títulos para alabar a ¿quién? A Dios. Es decir, la obra de Dios era tan grande, tan amplia en la vida de David, que no podía ser contenida solamente en un solo título, como decir, sobre Dios. Era tan grande lo que Dios había hecho en la obra, como en su obra en la vida de David, que él tenía que llamar a Dios como con cosas que fueran más grandes para él. Por eso él lo empieza a llamar mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Y en esta oración inicial, él está enfatizando el sentido de la verdad que se ve soportado en esa palabra mi. ¿Sí? En esa palabra mi. Con ella, el salmista está dando por hecho que Dios es su roca, que Dios es su fortaleza, que Dios es su libertad. Él no está diciendo, Dios será mi roca, Dios será... No, él ya lo está dando por hecho, él ya lo dio por sentado. Él ya se lo ha creído. Por eso para David, más que una teoría, era una experiencia. Sentir a Dios como su roca, como su fortaleza, como su libertador. ¿Por qué? Porque Dios libró a David de Goliat, Dios libró a David de Saúl, Dios libró a David de desviarse del propósito, Dios libró a David de los enemigos de Israel, Dios libró a David de Absalón, Dios libró a David de sus propias pasiones pecaminosas. Si ya Dios lo había librado de tantas cosas, él podía dar por sentado que Dios era ¿qué? Su roca, su fortaleza y su libertad. Cuando usted lee esto y reflexiona en eso, usted tiene que decir, Dios a mí me ha librado de esto. Uy, yo me acuerdo que un día iba pasando, iba toda dormida y casi me lleva un carro por delante, pero resulta que no pasó. Dios me libró de que me hubiera atropellado, ¿cierto?
Un día por allá me dijeron que invirtiera y menos mal que no lo hice y hubiera perdido todos mis ahorros. Dios me libró de eso. Yo por allá conocí un hombre que eso me hablaba hermoso. Y menos mal que nunca me metí con él porque ya me di cuenta que la pobrecita que sí lo hizo fue mal. Dios me libró de eso. Entonces, cuando usted empieza a darse cuenta de todo o de una enfermedad, experimenté una enfermedad y Dios me sanó, Dios me libró de la muerte, Dios me libró de estar sufriendo esa enfermedad, hoy todavía ya Dios me sanó. Entonces, cuando usted encuentra que Dios la ha sanado, la ha librado, entonces Dios es su fortaleza, Dios es su roca, Dios es su libertador. Y usted lo tiene que dar por sentado, por hecho, tiene que darlo por hecho, no como que Dios pudiera llegar a ser. No, Dios ya lo es. ¿Cierto? ¿Sí o no? Para que nos entienda. Cuando vemos a Dios, entonces, por quien Él es, por lo que Él es, entonces es mucho más fácil confiar en Él. Más fácil confiar en Dios. Cuando usted y yo sabemos que Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro libertador, escudo fuerte y salvador, es muy natural entonces que confiemos en Él completamente. No importa lo que esté pasando, no importa las circunstancias. Es que quedó Petro presidente. Ahora sí está pasando todo lo que la gente decía que iba a pasar. Pero no importa que esté pasando, si es que está pasando. Dios es mi roca, mi fortaleza y mi Dios. No importa lo que esté pasando. La fe no depende del conocimiento, como pasaba a David. La fe de David no dependía del conocimiento que tenía de Dios. ¿Sí? Es decir, no es suficiente con que usted se lea la Biblia de lado a lado y se la conozca de lado a lado. No, eso es solamente un conocimiento intelectual. El correcto conocimiento de Dios es el producto de la experiencia de lo que hemos vivido con Él. Es de reconocerlo por lo que Él es. Y eso entonces nos va a dar una gran fortaleza en nuestra fe. Va a ser que no importa. Sí, está pasando esto, estamos viviendo esta situación, pero Dios tiene el control. Yo creo que Dios es mi fortaleza. Yo creo que Dios es mi roca. Yo no me voy a desbaratar. Hay gente que tiene medio problemita así chiquitico y se le viene el mundo encima, se le derrumba la vida. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios como su roca, su fortaleza y su libertad. Cuarto, ¿cómo vemos a Dios en los conflictos? Como un escondedero. Un escondedero. ¿Te has escuchado la frase paga escondedero a peso? ¿Cierto? ¿Quién ha escuchado? No, es que te lo lleguen a ver, no, de hecho paga escondedero a peso. Si lo ve el jefe, lo ve, ¿cierto? No, se lo dejo a su imaginación. Salmo 17:8. El Salmo 17:8, el salmista nos dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. El salmista está empleando dos figuras que recuerdan el amor y el cuidado de Dios en su pueblo. Dos figuras que él está haciendo una metáfora con dos figuras. La niña de los ojos es la pupila, ¿no? La pupila. Y esa era una expresión hebrea que expresaba algo muy valioso y muy apreciado. Cuando uno se va, cuando uno siente que como que algo viene para el ojo, es muy rápido, ¿no? Uno rapidito alcanza a cerrar. Si usted alguna vez va en moto y lleva el casco abierto y viene un bicho, uno alcanza a cerrar. O cuando algo viene, eso uno muy rápido. ¿Por qué? Porque está ese instinto de proteger ¿qué? La niña, la pupila. De proteger eso que es algo valioso para nosotros, porque duele, arde, nos puede dar hasta ciegos, ¿no? Entonces esa pupila la guardamos de la manera más rápida. Si somos algo rápido, Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando alguien quiere atacarle a sus hijos, cuando alguien quiere hacerle daño a sus hijos, Dios tiene un movimiento así de rápido para cuidarnos. Cuando Él habla la sombra de tus alas, también es otra metáfora utilizada que la han tratado teniendo la imagen de la gallina que protege a sus polluelos bajo las alas, ¿no? Con las alas, ella las tapa. Si está lloviendo, todos los pollitos se meten debajo de la gallina, no sé dónde encuentran todo el espacio y los cubre y no les pasa nada.
Si están en algún lugar donde puedan haber otros animales, ella los cubre. Eso está expresando una tierna protección de parte de Dios para con nosotros. Por eso Dios en medio de los conflictos lo tenemos que ver como ¿qué? ¿Como qué? Como un escondedero. Cristo incluso también utilizó esa metáfora en Mateo 23:37. Él utilizó esa metáfora para expresar su amor por Israel. Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Eso lo decía Jesús. Entonces todos los creyentes debemos preocuparnos por todo el tiempo, pedirle a Dios que les tienda su mano para protegernos, como la gallina de las alas, que les tienda su mano para proteger la pupila, la niña de sus ojos, a nosotros, ¿sí? En momentos de peligro, en momentos de necesidad, en momentos de enfermedad, ¿sí? Que Él pueda reaccionar, que Él reaccione como cuando una persona de manera instintiva lo hace para protegerse el ojo de algo que viene. Eso tenemos que pedirle a Dios, que no se olvide de nosotros. Zacarías 2:8 decía: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca la niña de su ojo. Está diciendo Zacarías. Entonces, que nuestro Padre Celestial siempre esté dispuesto a ocultarnos como la gallina oculta sus polluelos. ¿Cómo vemos a Dios también en los conflictos? Como un refugio. Como un refugio. Éxodo 33:22. Éxodo 33:22. Dice: y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Aquí en la parte cuando Moisés quería ver a Dios, ¿no? Quería verlo así como muy tú a tú. Era bastante, se tenía bastante confianza a Moisés, ¿no? De querer ver a Dios, de pedirle a Dios: no, yo lo quiero ver, yo quiero tenerlo aquí así. ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a su mente cuando usted piensa en la palabra refugio? ¿Qué viene a su mente? Como la pregunta de la rata, ¿usted alguna vez se acaba de pensar que es una batalla? ¿Qué piensa usted cuando a su mente viene la palabra refugio? Puede ser un lugar con mucha seguridad, ¿cierto? Algo así como muy resguardado. Para muchos el refugio puede ser en su casa, ¿cierto? Cuando llegan a la casa después de un día duro de trabajo, tal vez las cosas no han salido muy bien como quisiera. La casa es como un refugio, ¿no? Que le da esa tranquilidad, esa paz. Usted puede llegar a su casa y se acuesta un ratito en la cama y como que se siente tranquilo, tranquila, ¿cierto? La casa le da a uno como esa sensación de seguridad, ya de tranquilidad, de descanso, y aquí ya nadie me va a ir a decir nada, yo estoy... Solamente que diga después que ya tengo hambre, ¿no? Después diga: ya tenemos hambre, los hijos. De resto, hasta ahí llega, hasta ahí queda el orgullo. ¿Cierto? Entonces, cualquiera que sea la imagen que a usted hoy o a mí se nos ocurra en cuanto a lo que puede ser un refugio, en lo que sí podemos estar de acuerdo es que el refugio más seguro para nosotros es Dios. Usted y yo podemos pensar y tener diferentes conceptos de que es un refugio para mí, que es un refugio para usted. Para otros un refugio es irse de vacaciones a una isla en el Caribe, por allá en Panamá, ¿cierto? O irse a Cancún de vacaciones y estar en una isla allá. Para esas personas eso es un refugio seguro. Pero cuando la Biblia describe a Dios como nuestro refugio, está diciendo que Dios es nuestro lugar seguro cuando necesitamos protección de algo. Si usted está necesitando protección de algo, su mejor lugar y el lugar más seguro para usted es
Dios. Porque usted puede tener la planta y la capacidad para irse a las Bahamas, a las islas por acá Canarias, a descansar. Pero sus problemas los van a seguir hasta allá. Sus dificultades los van a seguir hasta allá. Conocer a Dios como nuestro refugio nos permite confiar en Él con mayor libertad, lo que decíamos ahora rato. Conocerlo a Él por lo que Él es. No debemos temer de las situaciones, de las personas que también amenazan nuestro bienestar físico o espiritual. No hay ninguna situación a la que usted y yo nos enfrentemos que pueda estar fuera del control de Dios. Ahora rato lo decíamos, Dios no le va a decir a uno, vea, no, de este problema sí no te puedo librar, de esto sí en esto sí no te puedo ayudar. Él nos puede ayudar en absolutamente todo. Así que siempre el lugar o el mejor lugar para estar seguro va a ser cerca de Dios. Si usted prefiere salirse de la cobertura de Dios, es su problema. Pero si usted quiere estar segura, esté bajo la presencia de Dios, bajo la cobertura de Dios. Torre fuerte es el Señor, a Él correrá el justo y será levantado, dice Proverbios. Entonces Dios es nuestro refugio. Ahora, el hecho que Dios sea nuestro refugio no significa que Él nunca nos va a llevar a situaciones difíciles o peligrosas. Jesús condujo a sus discípulos al mar, los subió a una barca sabiendo que despuesito iban a tener que experimentar una gran tormenta. Porque Jesús lo sabe, ¿cierto? Se van en la barca, están ahí relajados, cuando de repente se hace la tormenta, ellos están desesperados, asustados, nos vamos a morir. ¿Y dónde estaba Jesús? Durmiendo. ¿No? Yo probablemente estar en problemas, yo estaba durmiendo. Yo soy tranquilo. Imitando al Señor. Entonces los discípulos estaban aterrados. Ellos ya pensaron que ahí había llegado su fin. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús era el refugio para ellos. Ellos no conozcan. Jesús, nos ahogamos, nos hundimos. Entonces Él sale, calma la tormenta, ¿no? Él les llama hombres de poca fe, les dicen. Entonces cuando usted y yo estamos en la voluntad de Dios, aunque pasemos por situaciones difíciles, aunque pasemos por momentos complicados, peligrosos, si usted está bajo la voluntad de Dios, usted puede enfrentar todos sus problemas con confianza. Esas situaciones peligrosas las va a poder enfrentar con confianza. ¿Por qué? Porque usted está bajo la voluntad de Dios. Dios está entonces con usted. Dios lo está protegiendo. En muchas ocasiones, Dios condujo al pueblo de Israel a batallas contra ejércitos mucho más grandes y poderosos que ellos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Dios los está llamando para que los mataran? Dios estuvo con ellos porque ellos confiaron en Dios. ¿Por qué? Porque le obedecieron a Dios. Pudieron pelear con batallones más grandes, más poderosos, mejor armados, con experiencia militar. Pero todos ellos fueron ¿qué? Vencidos, porque el pueblo de Israel tenía a Dios, le obedecieron a Dios, caminaron bajo la voluntad de Dios. Si usted quiere ser victorioso, camine bajo la voluntad de Dios. Todos los ejemplos de esas batallas las podemos ver cuando leemos Josué. Jesús nos dijo: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo ¿qué? Tendréis aflicción, pero confiad, ¿yo qué? He vencido al mundo. Entonces, Jesús ¿qué estaba diciendo? Ahora ustedes están conmigo y de ahora en adelante todo va a ser chévere. No, van a venir momentos difíciles de aflicción, de sufrimiento, de dolor, pero tranquilos, yo ya vencí. O sea, esas cosas son temporales. Nuestra situación y nuestras pruebas son temporales. Entonces, sin importar las circunstancias, el lugar más seguro para estar siempre va a ser en el centro de la voluntad de Dios. Él promete ser nuestro refugio. No te desampararé ni te dejaré, ¿cierto? De manera que usted y yo podamos estar confiadamente en el Señor y podamos decir: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer
el hombre. Es que no me importa que mi jefe como que no me quiere, mi jefe me quiere echar. Yo no tengo lo que pueda hacer el hombre, el Señor es mi ayudador. Es que me hacen la vida imposible en tal parte, no importa, el Señor es mi ayudador, Él es mi refugio. Yo vivo en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos ver a Dios en los conflictos? Sexto punto, como un escudo. Es otra forma como podemos ver a Dios en medio de los conflictos, como un escudo. Salmo 3.3. ¿Qué dice Salmos 3.3? Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Muchos en la época de David, cuando él escribe esto, decían que no había ayuda para él en Dios. Que no había ayuda para Dios, para David. O sea, Dios no lo iba a ayudar. David sabía que Dios era su escudo. Muchas otras personas más no podían o no pudieron quebrantar la confianza que David tenía en Dios, que la confianza que David había depositado en Dios y le había demostrado que era un Dios de amor y de ayuda, aunque muchos pudieran haberle dicho cosas contrarias. Entonces, si Dios es nuestro escudo, no importa que muchas personas puedan decir, no, usted por qué cree en eso, usted no sea tan religioso, no sea tan fanático. Eso, porque yo escucho a gente que dice, no, yo confío y yo creo en lo que vea, lo que tengo en el bolsillo. A mí no me hable de nada más, es lo que yo tengo y lo que yo puedo hacer. De eso es que yo dependo. Nosotros no podemos pensar de esa manera. Nosotros debemos creer es en Dios. Ahora, el ataque del enemigo siempre va a ser un ataque astuto y despiadado. Por eso David necesitaba un escudo. Él sabía que Dios era ese escudo. Y yo sabemos que el enemigo va a tener un ataque astuto y despiadado por nosotros. ¿Cómo puede quebrantar la fe de un creyente el enemigo? Le puede tocar su salud, la vida familiar, puede hacerlo quedar sin empleo, le puede hacer perder lo que tenga, hacerlo ir a una situación, no sé, lo que más le duele a uno, para hacer que uno reniegue de Dios, para que uno se aparte de Dios, para que uno le quite la confianza que ha puesto en Dios. Así que lo que dice el salmista ahí no era una oración para pedirle a Dios que cumpliera con esa protección. Esa era una declaración de hecho. Él decía, Dios ya me ha protegido, Él ya me ha cuidado, Él es mi escudo, Él es escudo alrededor de mí. Hay algo recurrente en los salmos de David. Cuando él dice algo, en muchas cosas desde avanza a Dios, él lo está haciendo porque él ya creía que Dios lo había hecho, que Dios ya era. ¿Sí? Él no estaba pensando en que, como ahora decíamos, él no pensaba que él iba a ser su roca, su fortaleza y su libertador. Él ya lo era. En este caso, también él ya era su escudo. Por eso dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios era mucho más que la protección de David. Era mucho más, él iba más allá de ser la simple protección de David. Él también era el que puso a David en un punto muy alto. Por eso él dice, mi gloria. Mi gloria es como mi fama, mi reconocimiento, mi prestigio, ¿cierto? Lo que yo soy, lo soy porque es Dios, no porque yo lo sea en sí mismo, es porque es Dios. Dios puso a David en un punto muy alto, de aparentemente no ser nada, de ser un pastor de ovejas, lo llevó a ser el rey. Él era la gloria de David. Él levantaba la cabeza de David, mostrando que la gloria era Dios. Cuando él levanta la cabeza de David, lo pone en una posición en la que en que no solamente el pueblo, sino todas las naciones alrededor de ellos reconocían ya a David como un rey poderoso y sabían que él estaba ahí por su Dios. Por eso nuestra gloria no es nosotros,
es Dios. Ah, es que yo soy esto y yo llego a hacer esto. No, 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 es porque Dios me tiene allí, es Dios el que me está colocando ahí, es la mano de Dios la que me tiene levantado. Entonces no había nada más glorioso que levantara más la cabeza de David en las circunstancias que vivía, sino que era Dios. No era lo que él viviera, no era lo que él experimentara, era Dios. Las personas hallan su gloria en el dinero que tienen, en el prestigio, en las posesiones materiales, en la fama y el reconocimiento. Pero David halló su gloria ¿en quién? En Dios. Él dice: oh alma mía, ¿has hecho de Dios tu gloria? Otros se jactan, se inflan por su riqueza, por su belleza, ¿cierto? Hay hombres y mujeres que hay que porque tienen, ¿cierto? 90, 60, 90. Ellos se jactan de eso, esa es su gloria, su apariencia física. Que vienen en el estrato 6, que andan en carros de no sé cuántos millones, de todos los logros que han encontrado, que han alcanzado, académicos, económicos, ¿cierto? Ahora, nosotros, ¿en qué encontramos nuestra gloria? ¿En qué encuentra usted su gloria? Dios nos protege, Él nos rodea, ¿sí? Él no deja ninguna parte de nuestra vida sin protección, incluso nos puede librar de enemigos que a veces ni siquiera pensamos que tenemos. Cuando estamos hablando de que Él es escudo alrededor nuestro, también quiere decir que Él puede proteger incluso nuestra familia. Nuestra familia está también dentro de esa protección. Último punto: ¿cómo vemos a Dios en los conflictos? Como un abrigo. Vemos a Dios como un abrigo. Salmo 91:1. Salmo 91:1. Este es un salmo conocido. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es un salmo muy conocido. Entonces este salmo comienza afirmando cuál es el mejor lugar donde podemos habitar. ¿Cuál es el mejor lugar donde podemos habitar? El abrigo del Altísimo. Bajo el abrigo de Dios y bajo su sombra. Ese es el único lugar donde usted y yo podemos decir que realmente estamos seguros. No hay otro lugar. Ni la casa que es lo que creemos que es nuestro lugar de seguridad. El mejor lugar que podemos estar es al abrigo del Altísimo. Ese salmo nos presenta a Dios como nuestro refugio en medio de cualquier situación y muestra que nosotros podemos confiar en Él. El que se refugia al abrigo del Señor Todopoderoso, pone su confianza en Él, va a experimentar cuidado en su vida. ¿Cuántas personas pueden decir que aún en medio de sus dificultades financieras, de salud, de los problemas sociales, económicos, políticos del país, esas personas siguen viviendo una vida, digamos que tranquila? ¿Cuántas personas aquí usted dice no tienen el mejor empleo, no se ganan un poco de plata, pero están bien? Uno lo ve como que mejor que uno, pues si uno ve el que gana más. ¿Por qué? Porque esas personas están refugiadas bajo el abrigo del Altísimo. Si usted cree que usted puede confiar en Dios y usted se ocupa de Dios, Dios se va a ocupar de todas sus cosas. Pueden llegar enfermedades, pueden llegar guerras, pueden llegar ataques por todos lados, pero nada de eso es más poderoso que el Señor nuestro Dios. En su momento, Dios va a obrar a favor ¿de quién? De los que confían en Él. Por eso Dios nos capacita a nosotros para hacer grandes cosas, Él capacita para que nuestra fe sea engrandecida cada día más, nuestra fe sea fortalecida. Porque tenemos que salir de aquí pensando que Dios es nuestro refugio, que Dios está en medio de nuestros conflictos. En conclusión, para terminar, Dios siempre escucha a sus hijos y sus oraciones. Siempre. Él siempre las escucha. El tiempo de respuesta ya lo determina Él, pero Él siempre escucha nuestras oraciones. Él es nuestro compañero fiel en todos los momentos. ¿Sí? Él es el que podemos encontrar la alegría en momentos difíciles. Usted puede estar pasando un momento muy difícil, pero usted está confiado en Dios, usted está tranquilo. Quien ama a Dios
seguro de que va a haber manifestado en medio de cualquier situación a Él. Va a manifestar el poder de Dios en su vida, porque usted lo ama. Por eso lo mejor que usted y yo podemos hacer es que confiar en Dios. Miren que nunca falla. La gente hoy confía tanto en su trabajo que el día menos pensado lo ha hecho. Confía tanto en una persona que el día menos pensado esa persona se va. ¿Cierto? Confía tanto en su fuerza que un día se enferma y no puede volver a hacer nada y hasta ahí llega. Confía tanto en su dinero que un día se le acaba y tampoco pudo seguir haciendo. ¿Cuántas personas hoy están vendiendo propiedades, cosas gigantes que tenían porque necesitan pagar deudas y tratar de salir de la bancarrota a la que están yendo? Al menos quedar con poco, pero no quedar sin nada. Y necesitan vender todo lo que tienen, porque pusieron toda su confianza en lo material, no pusieron su confianza en Dios. Si usted tiene problemas, tiene conflictos, tiene dificultades, tenemos que ver a Dios en medio de esos conflictos, primeramente como el Dios de las batallas, como la defensa, como nuestro fortaleza, como nuestro escondedero, como nuestro abrigo, como nuestro escudo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más. Creemos que tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza. Que tú eres, Señor, nuestro libertador, que tú eres nuestro ayudador, nuestro salvador. Señor, tú eres de quien dependemos, no dependemos de un salario, de un empleo, no dependemos de nuestras habilidades, conocimientos o experiencias, Señor. Dependemos única y exclusivamente de ti, de tu gracia, de tu amor, de tu fidelidad, de tu misericordia, de tu favor. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos que podamos verte en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros conflictos, en medio de nuestros problemas, Señor, que tú puedas ser quien nos liberte, quien nos levante, Señor, que podamos verte obrando en medio de cada situación. Te damos gracias por tu palabra esta mañana, colocamos este resto en tus manos, esta semana que viene. Te pedimos, Señor, que se esté orando cada día, las 24 horas del día, Señor, que tú estés allí, que podamos ser sensibles a tu palabra, a tu presencia. Colocamos en tus manos nuestras vidas, las vidas de nuestros familiares, de nuestros amigos, conocidos, personas por las que estamos orando, que creemos, Señor, necesitan de tu favor, de tu presencia en sus vidas, que necesitan de una intervención divina de tu parte en medio de la situación que están viviendo, que también seas tú fortaleciéndolos en su fe, aumentando tu presencia en medio de ellos, Señor, para que puedan venir delante de ti en arrepentimiento y fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.